Hola a todos, soy Grinka295 y aquí les traigo mi nuevo vídeo, disfrútenlo, pero esta vez no lo obtengo yo uno de mis grandes recuerdos de mi infancia de y empieza el vídeo por favor. Ok Grinka, el vídeo de hoy es sobre historia de los videojuegos. La historia de los videojuegos tiene su origen en la década de 1940 cuando, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, las potencias vencedoras construyeron las primeras supercomputadoras programables como el ENIAC de 1946. Los primeros intentos por implementar programas de carácter lúdico, inicialmente programas de ajedrez, no tardaron en aparecer y se fueron repitiendo durante las siguientes décadas. Los primeros videojuegos modernos aparecieron en la década de los 60 y desde entonces el mundo de los videojuegos no ha dejado de crecer y desarrollarse con el único límite que le ha impuesto la creatividad de los desarrolladores y la evolución de la tecnología. En los últimos años, se asiste a una era de progreso tecnológico dominada por una industria que promueve un modelo de consumo rápido donde las nuevas superproducciones quedan obsoletas en pocos meses, pero donde a la vez un grupo de personas e instituciones, conscientes del papel que los programas pioneros, las compañías que definieron el mercado y los grandes visionarios tuvieron en el desarrollo de dicha industria, han iniciado el estudio formal de la historia de los videojuegos. El más inmediato reflejo de la popularidad que ha alcanzado el mundo de los videojuegos en las sociedades contemporáneas lo constituye una industria que da empleo a 120.000 personas y que genera unos beneficios multimillonarios que se incrementan año tras año. El impacto que supuso la aparición del mundo de los videojuegos significó una revolución cuyas implicaciones sociales, psicológicas y culturales constituyen el objeto de estudio de toda una nueva generación de investigadores sociales que están abordando el nuevo fenómeno desde una perspectiva interdisciplinar, haciendo uso de metodologías de investigación tan diversas como las específicas de la antropología cultural, la inteligencia artificial, la teoría de la comunicación, la economía o la estética, entre otras. Al igual que ocurriera con el cine y la televisión, el videojuego ha logrado alcanzar en apenas medio siglo de historia el estatus de medio artístico, y semejante logro no ha tenido lugar sin una transformación y evolución constante del concepto mismo de videojuego y de su aceptación. Nacido como un experimento en el ámbito académico, logró establecerse como un producto de consumo de masas en tan solo 10 años, ejerciendo un formidable impacto en las nuevas generaciones que veían los videojuegos con un novedoso medio audiovisual que les permitiría protagonizar en adelante sus propias historias. Antecedentes. Primer videojuego durante la Segunda Guerra Mundial. El matemático británico Alan Turing había trabajado junto al experto en computación estadounidense Claude Shannon para descifrar los códigos secretos usados por los submarinos alemanes U-Boot. Las ideas de ambos científicos, que ayudaron a establecer las bases de la moderna teoría de la computación, señalaban la inteligencia artificial como el campo más importante hacia el que había que dirigir todos los esfuerzos de investigación. En 1949 Shannon presentó un papel en una convención de Nueva York titulado Programming a Computer for Large Inches, donde presentaban muchas ideas y algoritmos que son utilizados todavía en los programas modernos de ajedrez. Turing, en colaboración con G. Champernoune, había escrito ya en 1948 un programa de ajedrez que no pudo ser implementado, puesto que no existía un ordenador con la potencia suficiente para ejecutarlo, pero en 1952 puso a prueba su programa simulando los movimientos de la computadora. El programa perdió una primera partida frente a Ali Glenie, un colega de Turing, pero ganó la segunda frente a la esposa de Champernoune, sentando las bases prácticas de los programas de ajedrez modernos. Tras la desaparición de Alan Turing, distintos investigadores continuaron sus trabajos, implementando nuevos programas de ajedrez y otros juegos más sencillos.
En 1951 un trabajador de la empresa Ferranti, el australiano John Deere, presentó en una feria británica su Nimrod, un enorme computador capaz de jugar al Nin que se había inspirado en el Animatron, una máquina electromecánica presentada 11 años antes. Nota 4. La máquina generó una entusiasta aceptación, pero fue desmontada por Ferranti para utilizar sus piezas en otros proyectos más serios. Otro juego que se había implementado tempranamente era el de las 3 en raya, que Alexander Douglas había recreado en el examen de la University of Cambridge en 1952 como parte de su tesis doctoral. Ocho incorporaba gráficos muy similares a los actuales y aunque fue mostrado únicamente a unos pocos estudiantes de la universidad, es considerado por algunos como el primer videojuego moderno de la historia. Nota 5. Ese mismo año Arthur Samuel también había realizado un programa capaz de jugar a las damas aprendiendo de sus errores que había implementado en un IBM 701. Samuel pasó los siguientes años refinando su programa y finalmente, en 1961, consiguió que venciese a los campeones estadounidenses del juego, consolas primitivas. En 1950 el 90% de los hogares norteamericanos disponían de al menos un aparato de televisión, una cifra que contrastaba fuertemente con el 9% de la década anterior. Era natural que diversas personas relacionadas con ese mundo comenzasen a preguntarse si era posible usar esos aparatos para otra cosa que no fuese la simple repetición de programas 3D. Ya en 1947 la compañía Dumont había explorado la idea de permitir a los espectadores jugar con sus aparatos de televisión. Thomas Goldsmith y Schliemann, dos de sus empleados, patentaron su tubo de rayos catódicos, un aparato basado en un simple circuito eléctrico que permitía a los espectadores disparar misiles hacia un objetivo, pero que no llegó a comercializarse jamás. 14. Nota 6. Pocos años más tarde un ingeniero de origen alemán que acabaría siendo considerado por muchos como el verdadero padre de los videojuegos domésticos, 15, tuvo una visión que resultaría crucial en el desarrollo posterior de la industria de los juegos electrónicos. En 1951 Ralph Baer trabajaba como técnico de televisión y, junto a algunos colegas, había recibido el encargo de construir un receptor desde cero. Para comprobar los equipos usaban instrumentos que dibujaban líneas y patrones de colores que los técnicos podían mover a través de la pantalla para ajustarla, y a partir de esa idea él se planteó la posibilidad de construir aparatos de televisión que permitiesen algo más que la simple repetición de los programas. Sin embargo, el ingeniero mantuvo apartada su idea hasta algunos años más tarde, cuando presentó al mercado su Magnavox Odyssey, la primera consola de videojuegos doméstica de la historia. James Fortune. A pesar de todos los avances, en 1958 el concepto de videojuego aún resultaba elusivo. El Nimrod de Bennett era lo más parecido a un videojuego que se había visto fuera del ambiente de los talleres de ingeniería y de los laboratorios de las universidades. Sin embargo, William Higginbotham, un ingeniero norteamericano que había participado en el proyecto Manhattan, presentó un proyecto que cautivó a todos los visitantes de su laboratorio. Un juego de tenis que había construido con la ayuda del ingeniero Robert Dvorak usando la pantalla de un osciloscopio y circuitería de transistores. El juego, que recreaba una partida de tenis presentando una visión lateral de la pista con una red en el medio, líneas que representaban las raquetas de los jugadores, se manejaba con sendos controladores que se habían construido a tal efecto. El aparato tuvo un enorme éxito entre las personas que visitaron el laboratorio de Higginbotham en la Brookhaven National Library, pero en 1959 fue desmantelado para usar sus piezas en otros proyectos. Higginbotham continuó con sus actividades, que incluían la investigación básica y el activismo contra la proliferación nuclear, hasta su muerte, y es considerado por muchos como uno de los padres de los videojuegos modernos. Década de 1960. La década de 1950 había sido una época de falsos comienzos para los videojuegos. Casi todos los que habían explorado la idea la habían abandonado inmediatamente, convencidos de que era una enorme pérdida de tiempo. El ajedrez por computadora era un campo de investigación fructífero,
pero permanecía dentro del ámbito académico, lejos del campo del entretenimiento. Sin embargo, la idea de que los ordenadores solo debían servir para fines serios tocaba a Sophie. Espacio A. Un DDP-1 ejecutando Espacio A. De Steve Russell, 1962. Espacio A. En el Massachusetts Institute of Technology existía un club de estudiantes que compartían su pasión de construir modelos de ferrocarriles en escala, el Tech Model Railroad Club. Muchos de los miembros del club compartían asimismo su pasión por los ordenadores y por las novelas de ciencia ficción de Doc Smith, y cuando el primer DDP-1 llegó a Lee, 3 de los miembros del club se reunieron para decidir qué harían con él. Wayne Tennant, Martin Graves y Steve Russell decidieron que harían un juego, y bajo el liderazgo de este último desarrollaron Espacio A. Un vuelo espacial para 2 jugadores que vio la luz en 1962. El juego ocupaba 9 K de memoria y causó sensación entre los miembros del equipo. Numerosas copias del mismo fueron distribuidas a través de ARPANET y otros medios para demostrar las capacidades del juego DDP-1, que acabarían incluyéndolo de serie. No obstante, a pesar de su éxito, los jóvenes programadores no patentaron su trabajo y tampoco se plantearon su comercialización, pues requería de una plataforma hardware que costaba $120,000. Con todo, el juego acabó resultando una de las ideas más copiadas en la historia de los videojuegos, y de él se escribieron numerosas versiones posteriormente, como por ejemplo las incluidas de serie en las famosas consolas domésticas de Atari y Magnavox. La Brown Box de Ralph Baer en 1966. Ralph Baer, en ese momento diseñador jefe de Sandex Associates, una empresa que trabajaba para el ejército, reconsideró una idea que había abandonado unos años antes. Un dispositivo que, conectado a un simple televisor, permitiese jugar al espectador con su aparato. Aprovechándose de su situación en la empresa, Baer comenzó a diseñar su aparato en secreto en los laboratorios de la misma por miedo a que su idea pudiese ser considerada como poco seria por sus superiores. Junto a Bill Harrison y Bill Rust siguieron trabajando en el proyecto hasta que en marzo de 1967 finalizaron un primer prototipo que incorporaba ya una serie de juegos, entre los que se encontraban el Ping Pong y un juego para 2 jugadores en el que ambos debían acorralar al contrario. Baer y sus colaboradores también diseñaron un rifle que, conectado al dispositivo, permitía disparar a una serie de objetivos, y con el prototipo y varios juegos terminados decidió presentar su máquina a Herbert Kaman, director de investigación y desarrollo de Sandex Associates. Interesado por la propuesta, Kaman ofreció $2,000 y 5 meses a Baer para que éste completara su proyecto, una cantidad insuficiente pero que oficializaba el trabajo de Baer. Su Brown Box, como la llamaba Baer, tuvo un efecto mucho menor en otros altos cargos de la empresa, pero en todo caso, a finales de 1967 el proyecto estaba casi completado y atrajo la atención de Teleprompter Corporation, una compañía de televisión por cable cuyos ejecutivos habían visto el aparato durante una visita a las instalaciones de Sanders. Tras unas negociaciones que duraron 2 meses no se llegó a ningún acuerdo, y las ideas de Baer fueron relegadas por segunda vez al olvido.